Hola, buenas tardes. Pues antes que nada queremos darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este foro, esta conversación más bien, justo lo que estábamos charlando hace un momento, sobre libertad de expresión y violencia de género para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Evidentemente es un tema fundamental que requiere de, pues no solamente de investigación en su momento, pero en este caso pues sí de dialogar y de justo promover y difundir los derechos, en este caso de las mujeres. Y para eso vamos a comenzar con, pues, ¿quién acordamos? Con la doctora Aimé Vega Montiel. Ella es investigadora. Voy a decir ahorita todo el currículum porque la verdad es que es bastante bueno y por algo están acompañándonos el día de hoy. Ella es comunicóloga feminista, doctora y máster en periodismo y comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional Autónoma de México, y fue acreedora al Premio Universidad Nacional de Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Sociales en 2013, ganadora de la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Y pues muchísimas gracias por venir el día de hoy a acompañarnos. Este tema es fundamental y bueno, obviamente tienes muchísima experiencia, así que pues comenzamos. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio sobre libertad de expresión y violencia de género. Antes de iniciar quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por poner atención en este tema, en esta agenda. Es fundamental. Saludo a mis compañeras también y les agradezco su calurosa recepción. Antes de iniciar quiero comentar que recientemente, hace 3 semanas, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, publicó una lista de recomendaciones, dada la gravedad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en nuestro país, recomendaciones que deberán ser cumplimentadas en los próximos 6 años. Sin embargo, Naciones Unidas hace un llamado urgente al Estado mexicano para que empiece a presentar resultados dentro de 2 años. Estas recomendaciones por primera vez hacen alusión de manera integral a el papel de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, en particular de Internet y de las redes sociales, en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y toma, o más bien lleva adelante una recomendación concreta para eliminar la violencia contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en nuestro país. Entonces, me parece muy propicio, me parece que es muy oportuno, el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ponga la atención en este tema, porque vamos a estar viendo en los próximos 6 años una actuación por parte de la academia, de la UNAM, por parte de las organizaciones de la sociedad civil en esta materia, en la expectativa de que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales asuman la responsabilidad que de acuerdo con la ONU corresponde. Bueno, yo les voy a compartir una reflexión en torno a la violencia contra mujeres periodistas en América Latina y en particular sobre la situación de México. Mi propuesta va dirigida a la necesidad de construir investigación diagnóstica sobre este tema. Para que cualquier política pueda funcionar se necesita una base fundamental de información, se necesitan saber las condiciones las dimensiones de los problemas, y desafortunadamente lo que sabemos es que nuestro país se encuentra entre los países que no están documentando las expresiones de la violencia contra las mujeres y las niñas. En particular, contamos con muy poca información sobre la violencia contra mujeres periodistas. Entonces, mi intervención en este panel va hacia allá, hacia apuntar a la necesidad de que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad de la construcción de indicadores y de información que le permitan impulsar acciones informadas, porque si no, ¿de qué manera una política puede funcionar, puede ser útil para la sociedad
si no es sobre la base de una información exacta. Entonces, el propósito de mi intervención es analizar las condiciones estructurales de la violencia contra las mujeres periodistas. Ya lo dije, tomaré como caso de análisis la situación actual en México y pondré especial énfasis en la importancia de promover un diagnóstico regional, es decir, en América Latina, que nos permita conocer de manera periódica las dimensiones de este problema y poder influir en el desarrollo de políticas y cambios legislativos. Ha habido un incremento severo de la violencia contra mujeres periodistas, lo que incluye la creciente violencia en línea o violencia a través de Internet. Puesto que la violencia de género es estructural, se trata de un problema que experimentan mujeres periodistas en muchos países del mundo, pero principalmente en países en conflicto donde sus derechos humanos son precarios. Ello pasa con el consentimiento del Estado, lo cual resulta en un ciclo de impunidad y en contextos en los que las compañías de medios de comunicación, en este caso concreto, las industrias de medios informativos, como son periódicos, como son medios informativos en línea, en televisión, en radio, no están asegurando condiciones de seguridad para que las mujeres periodistas puedan desempeñar su profesión. América Latina es hoy una de las regiones más peligrosas para estas profesionales, dado el incremento en el número de víctimas y la gravedad de los ataques en su contra. De acuerdo con la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga, Argentina, Colombia y México son los países que registran las mayores tasas de feminicidios de mujeres periodistas. Sin embargo, países de la región centroamericana se ubican también entre los más peligrosos. Según expresa el informe del Centro Civitas, en Guatemala solo en 2015 se registraron 24 denuncias de violencia contra mujeres periodistas, todas ellas vinculadas con el ejercicio de su profesión, principalmente de tipo sexual por parte de sus compañeros y de sus fuentes informativas. Entre los agresores, por ejemplo, se registra un candidato presidencial y un diputado del partido líder. Por su parte, en Honduras identificamos el caso de la periodista Lourdes Ramírez, quien en 2005 fue amenazada de muerte por denunciar violaciones a los derechos humanos de mujeres trabajadoras en fábricas y por sus investigaciones sobre casos de corrupción. En este contexto, México es paradigmático, puesto que se ha convertido en el segundo país más peligroso en el mundo para las mujeres periodistas. De acuerdo con la organización CIMAC, de 2002 a 2013, 184 mujeres periodistas fueron víctimas de violencia de género. Solo entre 2014 y 2015 la cifra ascendió a 147. 15 de ellas han sido víctimas de feminicidio. Sin embargo, la violencia contra mujeres periodistas no es visible dado el incremento de los asesinatos y actos de violencia contra hombres periodistas. En este sentido, la organización Artículo 19 reportó que en 2016 hubieron un total de 426 agresiones contra periodistas en nuestro país, por lo que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil usualmente no registran ni tampoco adoptan una perspectiva de género en el análisis de la violencia contra este gremio. Debo decir que históricamente ha sido esta organización CIMAC la que ha puesto atención en este tema tan importante como es la protección y la garantía de condiciones de seguridad a mujeres periodistas, pero que en general otras organizaciones de defensa de derechos humanos de periodistas no han dado importancia al caso específico de la violencia de género contra las mujeres que llevan a cabo esta profesión. Siguiendo el informe de CIMAC, las mujeres enfrentan desafíos en su profesión ligados a su condición de género, que los hombres periodistas no tienen que enfrentar. Los principales tipos de violencia de género contra mujeres periodistas son la psicológica, la física, la sexual, que incluye acoso y violación, la económica, por ejemplo, robos y precarización de sus condiciones laborales, la patrimonial, como por ejemplo robo de materiales de trabajo y de objetos personales y la entrada forzada a sus domicilios, y la institucional, esto es, omisiones por parte de las autoridades, pero también de sus propios medios de comunicación, y la impunidad. Los estados del país con los índices más altos de violencia contra mujeres periodistas son la Ciudad de México, con el 26%, Oaxaca, con el 14%, Veracruz, 13%. 61% de víctimas son mujeres periodistas de entre 22 y 39 años de edad. Al momento de la agresión, la mayoría de ellas investigaban actos de corrupción y vínculos entre los gobiernos federal y locales con grupos criminales. Ello explica que sea el Estado el principal perpetrador de actos de violencia contra mujeres periodistas. De acuerdo con CIMAC, 60% de los agresores son funcionarios del Estado, como son policías,
militares y funcionarios en distintos niveles. En este sentido, de acuerdo con el artículo 19, la violencia de género es el mecanismo utilizado por el Estado mexicano para evitar el acceso de las periodistas a la libertad de expresión. Este punto es fundamental y encuentra su vínculo con este panel, y es que la violencia contra mujeres periodistas obedece o está ligada al trabajo que ellas realizan. Es decir, las mujeres periodistas que son víctimas de violencia no lo son porque tengan relaciones conflictivas con sus parejas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que habitualmente argumentan las autoridades cuando se reporta un caso de violencia contra estas mujeres, o lo vimos recientemente con el asesinato de un periodista en Veracruz, donde la fiscalía dice que fue un crimen pasional, ¿no? Que fue porque él tenía un amante y que el amante fue el móvil del asesinato, y esto no es así. Esto ha resultado un argumento muy fácil por parte de las fiscalías y por parte de los propios medios de comunicación para los cuales trabajan periodistas con el fin de deslindarse de cualquier responsabilidad. Pero lo que es claro y lo que se ha evidenciado es que la principal causa por la cual mujeres y hombres periodistas son víctimas de agresiones es por el trabajo que realizan, es por, como decimos, por pisar callos de autoridades que están involucradas en actos de corrupción, y también por reportar las estructuras de grupos criminales. Otras formas de violencia empleadas por el Estado son la revictimización. Estas, como ya lo dije, estas acusaciones a las periodistas de tener relación con los criminales, por ejemplo, lo vimos el año antepasado en el caso del asesinato de una mujer periodista, que la Fiscalía filtró información que señalaba que esta mujer fue víctima de violencia feminicida por parte de grupos del narco en la entidad, que le estaban cobrando cuentas, y eso no fue así. Por otra parte, vinculando los ataques en su contra, ya lo dije, con conflictos de pareja, negando que su profesión y su agenda informativa sean la causa de la violencia, o señalando que la atención a estos casos corresponde a gobiernos locales y no al federal. Una forma de violencia denunciada recientemente por el periódico norteamericano The New York Times es el uso de instrumentos de espionaje. Una última, pero no menos importante, forma de violencia institucional es la impunidad. De acuerdo con el artículo 19, 99.7% de ataques contra periodistas no han sido resueltos. Los grupos criminales son los principales agresores de las periodistas después del Estado. La mayoría de los medios informativos locales, es decir, en los estados, están controlados por cárteles de la droga que fuerzan a medios y periodistas a no publicar información. Pero aquellos periodistas que insisten en develar las formas de operación de estos grupos y su vínculo con los grupos locales se convierten en víctimas. Esto se evidencia con el feminicidio de la periodista Miroslava Bridge, corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua. En 2016, esta periodista hizo públicos los vínculos entre candidatos en las elecciones locales y el crimen organizado. De acuerdo con el diario La Jornada, una nota que fue decada por los criminales junto al cuerpo de la periodista decía: esto te pasa por ser una perra, tú eres el próximo gobernador, atentamente el 80. El 80 es uno de los líderes del cártel La Línea. Otras periodistas que han sido víctimas de violencia e inclusive de atentados feminicidas en México son Carmen Aristegui. Ella reveló los actos de corrupción del actual presidente Enrique Peña Nieto y no solo perdió su trabajo como titular del programa de noticias de mayor rating a nivel nacional. Desde entonces ha sido víctima de violencia y persecución por parte del gobierno federal. Ella y su hijo, un menor de 16 años, son dos de las víctimas del espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos denunciado por el New York Times. San Juana Martínez, ella vive en el estado norteño de Monterrey, uno de los más peligrosos del país. Investiga violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y vínculos entre funcionarios y grupos criminales, y ha sido en muchas ocasiones víctima de violencia por la información que ella publica. Otra es Anabel Hernández. Esta periodista ha evidenciado las relaciones entre el Chapo Guzmán y autoridades mexicanas. Marcela Turati, ella se ha enfocado en investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa y ha dado evidencia de la participación concertada de autoridades y criminales en este hecho. Y desde luego Lidia Cacho, esta periodista, ha revelado la operación de redes de trata y tráfico sexual infantil por parte de políticos, empresarios y grupos criminales. Hace apenas 10 días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se proclamó por este caso y por primera vez hace un llamado de atención al gobierno federal
con una serie de mandatos que el gobierno federal deberá cumplimentar para restituir sus derechos a la periodista. Lo que estos casos muestran es que dichas periodistas se han enfocado en revelar las formas de operar de la estructura patriarcal. Sin embargo, los medios para los cuales trabajan no asumen ninguna responsabilidad en garantizar condiciones de seguridad para que estas periodistas puedan desarrollar su trabajo. No reconocen que los actos de violencia perpetrados en su contra tienen un vínculo directo con sus agendas informativas. Al contrario, como en el caso de Carmen Aristegui, la empresa MBS incluso inició una demanda legal contra la periodista por haber revelado los actos de corrupción del presidente. Por otro lado, el Internet se ha convertido en otra vía para atentar contra las periodistas en México. Las formas más comunes de violencia a través de esta vía son el acoso sexual, amenazas de violación y de muerte. Con el fin de enfrentar estas condiciones adversas, las mujeres periodistas han impulsado mecanismos de protección a través de la creación de redes, tales como la Red de Mujeres Periodistas con Perspectiva de Género. A través de este y otros colectivos, las periodistas han logrado que el gobierno mexicano adopte algunas medidas para prevenir la violencia de género contra estas profesionales. Sin embargo, ellas continúan enfrentando obstáculos. El marco legal para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en nuestro país es débil. La Ley Nacional para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no es efectiva. Una de las razones principales de ello es el hecho de que el gobierno es uno de los principales agresores y también por la impunidad prevaleciente. Ejemplo de ello es el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El mecanismo es el resultado de la solicitud de estos sectores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun cuando se trata de un logro de la sociedad civil, el mecanismo es encabezado por la Secretaría de Gobernación, la misma institución que, de acuerdo con el New York Times, fue la que lideraba estos actos de espionaje. En consecuencia, periodistas y sociedad civil son escépticos del mecanismo y aunque este cuenta con un consejo ciudadano, el mecanismo hasta ahora no ha podido garantizar condiciones de seguridad, lo que se evidencia en el continuo asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país. De acuerdo con una organización estadounidense que realizó un balance, un estudio sobre el funcionamiento del mecanismo, los principales problemas de este son la falta de recursos para proteger a defensoras y periodistas que se encuentran en situación de riesgo, personal limitado y no especializado, falta de protocolos con perspectiva de género, falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, retrasos en el análisis de la situación de riesgo que determina cuándo una periodista necesita protección y el tipo de medidas que requieren ser tomadas, y aunque desde 2013 una organización de nombre Freedom House ha dado asistencia técnica, parece que su metodología requiere la adopción de un análisis contextual con el fin de identificar la situación de riesgo real. Otro problema es la respuesta retardada a las solicitudes de protección y todo esto en su conjunto crea un marco legal débil que evidencia que la protección de mujeres periodistas no ha sido hasta ahora una prioridad. Otro problema que enfrentamos, y este será el punto de llegada o el último punto de mi exposición, de mi reflexión, es la falta de datos. Los datos oficiales disponibles sobre aspectos cruciales de la violencia contra mujeres periodistas son inexistentes. En México, y me atrevo a decir que este es un problema generalizado en otros países, no se promueve la construcción de indicadores que permitan conocer periódicamente las dimensiones de este problema. Estas brechas están directamente relacionadas con las formas en las cuales los derechos humanos de las mujeres son marginados de las agendas globales. Y no debemos olvidar que la forma en que medimos y lo que medimos está intrínsecamente vinculado a la desigualdad de género. ¿Y por qué son importantes los datos? Porque permiten visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas y, como lo dije al principio, planificar políticas y medidas informadas. Por ello, es importante que el gobierno mexicano, que la próxima administración, incluso la administración actual, a través del mecanismo, se comprometan con el impulso de sistemas de información y desarrollo institucional, humano y técnico. En términos metodológicos, es precisa la revisión constante de indicadores y metodologías de medición. ¿En dónde nos encontramos en términos de reportes internacionales? Hay muy pocos insumos. Una iniciativa relevante es la encuesta global de violencia contra mujeres periodistas de la International Women Media Foundation, es la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, y el International News Safety Institute, el Instituto Internacional
de la protección de los informadores. Sin embargo, tiene una perspectiva limitada. Este estudio pues asocia la violencia contra mujeres periodistas solamente a la dimensión sexual y se enfoca en la violencia de la que son víctimas las mujeres en las salas de redacción, sin considerar las condiciones estructurales que sostienen la violencia contra mujeres periodistas. Es decir, de acuerdo con CIMAC, en nuestro país, las mujeres periodistas no son víctimas de violencia principalmente en las salas de redacción, sino fuera de estos lugares, lo que apunta al carácter estructural de la violencia contra mujeres periodistas. ¿Cómo podemos construir datos significativos que den evidencia de los aspectos estructurales de este problema? Pienso que necesitamos ir más allá de indicadores simplistas, complementando datos estadísticos con aproximaciones cualitativas. En este punto, considero necesario adoptar una perspectiva holística que analice todas las formas y modalidades de violencia contra mujeres periodistas, esto es, psicológica, sexual, física, económica y feminicida, en los ámbitos institucional, comunitario y laboral. Al mismo tiempo, necesitamos metodologías que analicen la interseccionalidad manifiesta y que incluyan entonces indicadores de edad, clase, etnia, discapacidad, etcétera, y que miren también a los contextos y a las políticas y leyes existentes. Considero finalmente que estos reportes deben realizarse a nivel regional y nacional con el fin de comparar las condiciones y causas determinantes por país. Entonces, pienso yo que con base en estos reportes podríamos influir en tomadores de decisiones en el campo de las legislaciones y las políticas. El objetivo final sería llamar a la adopción de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres periodistas. Los medios de comunicación son parte del problema, pero considero firmemente que pueden convertirse en parte de la solución y volverse aliado de los derechos humanos de mujeres periodistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Aimé. Para aparte, gracias porque así cual, como puntual como reloj inglés, te concluyó. Entonces, se agradece eso ciertamente para el foro y para las otras ponentes. Y bueno, yo creo que vamos a hacer comentarios y las preguntas al final, para justo el tema nos da para bastante. Evidentemente hay un tema profundo en que las mujeres periodistas viven unas formas de violencia por la labor que realizan, obviamente está ese factor, y otros tantos que justo crean el que otras mujeres que deseen, por supuesto, dedicarse a esa labor pueda inhibirse, ¿no? Si una ve que pues aquellas mujeres sufren más violencia o de formas diferenciadas que los hombres, eso genera que algunas chicas que puedan estar incluso estudiando actualmente para ser periodistas no quieran entrar a esos temas o quieran entrar a otros que no implique mayores riesgos, y que además obviamente se perpetúen incluso un poco más los estereotipos de género sobre a qué se dedican las mujeres periodistas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de decir, bueno, pues las mujeres siguen viendo por temas insulsos y no temas de política o temas más profundos, porque generan ese riesgo. Creo que es un efecto que se puede ver y que podría ocurrir, por supuesto, en estos casos, y justo falta esa información, ¿no? ¿Cuántas mujeres han preferido no seguir en esos espacios y dedicarse a otros temas que son mucho más sencillos y menos arriesgados? Bueno, pues continuamos con la maestra Verónica Caporal. Ella es antropóloga social feminista. Su desarrollo profesional está construido a lo largo de 25 años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil y en la función pública con los temas de jóvenes en situación de exclusión social, niñas y niños en situación de calle, mujeres farmacodependientes, violencia de género y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ha participado en numerosas paneles, investigaciones, y bueno, tiene también toda una trayectoria y le agradecemos que esté aquí. Y pues adelante, muchas gracias, Verónica. Pues yo les voy a hablar sobre libertad de expresión, género y violencias, pero lo voy a hacer desde la plataforma de un proyecto, que es el proyecto ProVoces. ProVoces es un proyecto que busca impulsar procesos de fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones de seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El proyecto busca alcanzar 3 objetivos específicos.
Protección, aumentar el compromiso para operar y mantener los sistemas de protección de los derechos humanos y prevenir agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Prevención, mejorar la prevención de abusos contra las personas defensoras y periodistas. Y persecución, mejorar la investigación y persecución de los delitos cometidos en contra de estas personas. Provoces tiene como premisa básica la transversalización de la perspectiva de género, el enfoque diferencial y la interculturalidad en todas sus acciones, propuestas, productos y resultados. En estos meses de intervención, el proyecto ha dado respuesta a demandas frecuentes, como tomar en cuenta la especificidad de las personas beneficiarias. Ahorita en la ponencia anterior, justo se hablaba de esto. ¿Qué pasa cuando las personas periodistas, las personas defensoras? Yo les voy a hablar y más adelante voy a discernir un poco esto, desde dónde vemos nosotras y nosotros la libertad de expresión. No solamente creemos que la libertad de expresión son para los y las periodistas, sino también para las personas defensoras. Ver esa especificidad de las personas usuarias. Y que también tiene que ver mucho con lo que decía Aimé de las recomendaciones internacionales que se han dado al Estado mexicano, sobre todo y enfocándose en la perspectiva de género. Ya me perdí. De las personas beneficiarias. Reconocer las situaciones de vulnerabilidad, de discriminación, de violencias y desigualdades que experimentan los diversos grupos con los que nosotras y nosotros trabajamos. Esto también para nosotros ha sido muy importante reconocerlo. A veces usamos las categorías de una manera indistinta. Creemos que las personas defensoras y las personas periodistas viven situaciones de vulnerabilidad, no que están en condiciones de vulnerabilidad, y eso hace justo un cambio para cómo vamos a trabajar y cómo estamos haciendo el tratamiento del tema. Nuestras actividades nos han permitido tener un sentido práctico de la necesidad. Esto también es muy importante, porque generalmente se habla de perspectiva de género y yo me asumo en esas personas que también lo hemos hablado durante mucho tiempo, pero a veces cuando llegamos a los proyectos no sabemos cómo incorporar la perspectiva de género, cómo incorporar indicadores de género en nuestros proyectos. Realmente cómo vamos a medir que estamos incorporando, que estamos integrando, que estamos haciendo proyectos con perspectiva de género. Sobre todo esa fue una experiencia personal cuando yo llego a este proyecto, de venir de una trayectoria de hacer feminismo, de trabajar en diversas instituciones, pero en casos concretos, ¿cómo lo llevas? No solo como un apellido. Y eso ha sido una reflexión personal importante y al interior también del proyecto, ¿no? Este sentido práctico de la necesidad y de la importancia. Esto es otra cosa que también nos hemos discutido mucho, porque muchas veces lo vemos necesario, pero no le damos la importancia que tiene. Y entonces creemos que solo con decir, es que tiene perspectiva de género el proyecto ya lo tiene, sino ver la importancia, y la importancia la vemos desde cómo diseñamos esa intervención, en este caso, cómo diseñamos el proyecto de Provoces, cómo se están haciendo las intervenciones y cada una de las actividades que estamos haciendo día con día. Reflexionar sobre las estrategias y las acciones concretas que requerimos para lograr esta transversalización. Hemos tenido discusiones fundamentales con el tema del lenguaje incluyente. A veces nos hemos sentado con periodistas, sobre todo personas, periodistas hombres y mujeres, donde les planteamos que en los proyectos que nos están planteando, o las estrategias, la campaña que se hizo ahora en las elecciones, y cuando les planteamos el lenguaje incluyente dicen, no, es que en el periodismo no entra eso de las y los, es periodismo, estamos hablando de periodistas en un sentido neutro, y eso nos lo han dicho los propios periodistas y las propias periodistas también. Entonces, ¿cómo lograr esa transversalización y que no sea solo un discurso de género, sino acciones concretas que se vean reflejadas en los documentos elaborados que hacemos en Provoces? En Provoces hacemos textos, hacemos documentos, hacemos diagnósticos, hacemos campañas, conversatorios, protocolos de seguridad, protocolos de prevención, metodologías también para cuestiones de seguridad, instrumentos de análisis, y en las herramientas
para las personas defensoras. Eso no lo hacemos directamente nosotras, generalmente lo hacen consultores, pero nuevamente es otra vez esa discusión o ese diálogo con las y los consultores. ¿Cómo incorporamos el tema de género? ¿Cómo en un protocolo de seguridad para una persona defensora o periodista realmente estamos incorporando una perspectiva de género, donde podamos ver esa especificidad de esa periodista o de esa mujer defensora o de ese periodista? El presente documento constituye uno de esos esfuerzos al presentar un texto que tiene como objetivo analizar la libertad de expresión en contextos de violencias desde una mirada de género. Eso es lo que nos hemos encontrado, eso es lo que nos relataba anteriormente Aimé, ese contexto de violencia, esos espacios donde se está ejerciendo la violencia, no solamente para las y los periodistas, también para los defensores y para las poblaciones en general, y cómo hacerlo cómo mirarlo desde la perspectiva de género. Hablar de libertad de expresión en un contexto nacional permeado por las violencias, la impunidad y la corrupción no es tarea sencilla. Es más, se vuelve complejo y emocionalmente difícil de asimilar. Esta parte generalmente no lo tocamos en los estudios o en los diagnósticos que hacemos. ¿Qué pasa emocionalmente para las personas cuando están trabajando todo este tema de la violencia, cuando están recibiendo personas que están viviendo agresiones, violencias? Y a veces es muy complicado cuando esas violencias tienen un sesgo de género específico, que está dirigido, y lo caracterizaba muy bien Aimé, específicamente qué tipos de violencias van dirigidas a las mujeres periodistas y defensoras y que tienen ese sesgo de género, de violencia sistemática por su condición de género. Entonces ha sido difícil de asimilar, y lo hablo desde una perspectiva personal y también de equipo, cuando nos encontramos con todos estos datos, con todos estos casos, y que podemos mirarlo en cifras, pero también lo miramos y lo vemos mucho desde casos específicos de periodistas, ¿no? De mujeres periodistas y defensoras. Ahí me dijo varios nombres específicos. Son personas, ya me volví a perder, difícil de asimilar. Para quienes han sido víctimas de estas violencias por ejercer la labor periodística o de defensa. Personas que ejercen el derecho de la libertad de expresión y que enfrentan diferencias y desigualdades por su condición de género. Nos encontramos entonces con la necesidad de analizar las estructuras y sistemas culturales que perpetúan, reproducen y justifican las violencias por condición de género en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra localidad o en nuestra colectividad. Para quienes ejercen la libertad de expresión, estas violencias se expresan de forma diferenciada, si se es mujer u hombre, si se es joven o es adulto o adulto mayor, si se es indígena o no se es indígena, si se tiene una orientación sexual distinta a la heteronormada, si se es migrante o residente. Cada particularidad representará una diferencia ante una cultura que reproduce un orden social de género donde el sexo determina de forma sistemática la condición de género y por ende su expresión de género al menos en los primeros años de vida. Esto en algún momento podría sonar como esto ha pasado, esto ya no se da. En el campo y en el trabajo directo con las personas nos damos cuenta que estas estructuras de género y esta orden social de género sigue siendo tan tradicional, tan patriarcal y se sigue reproduciendo de la misma manera que lo veíamos hace, y creo yo que a veces hasta un poco más exacerbado y con muchísima más violencia actualmente. En los primeros años de vida de las personas, reproduciendo así identidades de género, estereotipos y roles asignados genéricamente que conforman esos mandatos de género. En nuestra cultura y en muchas otras existen instituciones encargadas de reproducir estos mandatos y estos roles, que permiten mantener de forma funcional los sistemas familiares, laborales, educativos, religiosos, entre otros, y que ejercen poderes de dominio sobre la vida, el cuerpo y el pensar de las mujeres y los hombres. ¿Por qué mencionar esto? Porque son mujeres y son hombres con historias personales, con una educación, con una trayectoria, esas periodistas, esas defensoras, esos periodistas, esos defensores, pero también quienes hacen las agresiones.
quienes cometen esos actos de impunidad, esos actos de corrupción, son hombres y mujeres que tienen esa historia, no solo son funcionarios o funcionarias o integrantes de diferentes estructuras criminales, son personas que reproducen estos roles de género y que muchas de esas agresiones van enfocadas con ese sesgo de género patriarcal, con ese sesgo machista, con ese sesgo misógino y con esa violencia que estructural hacia las mujeres y también hacia los hombres. Este sistema sexo-género permea a la libertad de expresión porque son las personas con historias, con experiencias y con prácticas de género con las que van a ejercer ese derecho y las que van a ejercer ese derecho a informar, a narrar la cotidianidad de las comunidades, de documentar los fenómenos socioculturales, de poder decir lo que se piensa y también, en algunos casos, denunciar a quienes son responsables de esa violencia, la impunidad, la corrupción y la desigualdad de esas comunidades o de esas sociedades o de esas localidades. Narrar, describir, analizar, interpretar, informar es distinto si se hace desde una perspectiva de género, porque es nuestra posición de género la que explicará y justificará el contenido de la nota o el texto elaborado o la defensa que hagamos de las personas defensoras. Es una falacia pensar que se escribe de la misma manera cuando se tiene una conciencia de género, cuando se tiene claro que a través del orden social de género se reproducen esa discriminación, esa desigualdad y esas violencias. Entonces podemos visibilizarlas, exponerlas y buscar transformarlas. Yo creo que ese es uno de los riesgos que tienen las mujeres periodistas y las defensoras. Exponen ese orden social de género, lo critican, pero también hacen propuestas de cómo puede ser diferente. También denuncian qué está pasando, quiénes son esos agresores o esas agresoras, porque también hay mujeres que agreden. Lo anterior se consideró en el proyecto de Provoces desde un inicio. Se creyó que era necesario contar con un área de género e inclusión social, que estuviera encargada de acompañar el proceso de intervención para asegurar la incorporación de la perspectiva de género en nuestros 3 componentes, como lo dije anteriormente, la protección, la prevención y la persecución. Otra premisa básica ha sido considerar a los derechos humanos como el marco general de donde se desprende la libertad de expresión, siendo esta un concepto amplio que se circunscribe al derecho de decir, expresar, pensar, escribir, narrar, documentar, hacer público, interpretar y sobre todo el derecho que tienen las personas a la voz, a la palabra, a la escritura y a la acción de cambio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, define qué es la libertad de expresión y dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Obviamente esta definición no tiene perspectiva de género, pero lo que queremos anotar es que la definición es el artículo 19 desde una plataforma general que son los derechos humanos. Entonces la libertad de expresión es un derecho humano, pero no solamente de las y los periodistas. En esta definición encontramos que no solo se refiere a quienes ejercen el periodismo en sus diversas formas o expresiones. Consideramos que también quienes defienden derechos humanos están haciendo uso de su derecho a la libertad de opinión y expresión, no solo por investigar, difundir o informar por cualquier medio de expresión, que una persona está siendo vulnerada por ejercer sus derechos o molestada o perseguida por su labor de defensa. Algo que es fundamental, las personas tienen derecho a manifestarse como defensoras, como periodistas o como personas. Entonces, para nosotras, en el proyecto de Provoces, esto ha sido una discusión importante, dado que durante los meses que llevamos desarrollando el proyecto, encontramos que cuando se habla de libertad de expresión, generalmente se relaciona con periodistas. Esto trae consecuencias importantes, que para nosotros ha sido algo que no nos esperábamos: la invisibilización de las personas defensoras de derechos humanos. Especialmente lo observamos a nivel institucional. Jaime mencionó
dos instituciones importantes, la FEADLE, la Fiscalía, donde los casos, no hay un solo caso de personas defensoras, todo es periodismo, y el mecanismo de protección. Entonces, y que solo es pareciera que solo es para los y las defensoras y no para los periodistas. Entonces ahí es parte de esta consecuencia. Y que repercute en dos vertientes: la protección de personas defensoras de derechos humanos y la persecución de los delitos relacionados a la libertad de expresión. A veces se tocan de la misma manera, pero son dos cosas diferentes. El proteger y el perseguir, y que deberían de ir de la mano, o eso creemos nosotras. Creemos importante visibilizar a las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la libertad de expresión, porque partimos de la importancia que tienen los derechos humanos, su defensa, su promoción y su ejercicio, y a la par la prevención de riesgos de quienes ejercen el periodismo y la defensa. Durante nuestra intervención hemos realizado diariamente un monitoreo de medios que ha permitido observar cómo la libertad de expresión tiene un claro tinte de género en los medios de comunicación, de cómo se trata la información y a qué se le da importancia. Por ejemplo, cuando se amenaza a una periodista, generalmente las amenazas van dirigidas a su vida privada, a su familia, a su sexualidad, a sus relaciones, a su manera de conducirse o comportarse en sus grupos sociales. Se pone hincapié en su maternidad, en su estado civil y en su orientación sexual. Cuando las amenazas van dirigidas a un hombre periodista, se aprecia que se van dirigidas a su persona, a su trabajo, a su postura política o a su ideología. Generalmente no van dirigidos a su vida privada ni a cómo se conduce en su vida pública. En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, es mínima la cobertura que se da en los medios de comunicación. En el caso de las periodistas, la nota sale de los periodistas, generalmente las notas salen en la televisión. Para quienes defienden derechos humanos, solo se encuentra la información en portales de noticias estatales, muchas veces ni siquiera en medios nacionales. Actualmente se reconoce que han asesinado en 2018 a 11 personas periodistas, 10 hombres y una mujer. Para nosotras en Provoces consideramos que son 13 periodistas asesinados, porque estamos considerando a la fotógrafa que asesinaron en el Istmo y a la columnista de Nuevo León. Ambos casos se consideraron como delitos. No se consideraron delitos relacionados a la libertad de expresión. Uno se tipificó como feminicidio y el otro como un atentado, y al estar en un lugar equivocado con las personas equivocadas. Esto es un claro ejemplo de cómo se investiga sin perspectiva de género, enfoque diferencial e interculturalidad. Como resultado de este monitoreo de medios, encontramos que 11 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, pero solo se retoma a las y los periodistas. Y esto es por el monitoreo que hacemos todos los días, y entonces podemos contabilizar esto, de los cuales 3 son mujeres. Los temas o derechos que defendían estaban vinculados a la violencia de género, a los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de las defensoras, de los defensores, los 8 asesinatos estuvieron vinculados a la defensa de la tierra y el territorio. Actualmente encontramos que las y los defensores de la tierra, el agua, el aire y los recursos naturales viven persecución, amenazas y son asesinados y asesinadas en búsqueda de ejercer estos derechos, por la defensa de sus derechos, de sus recursos naturales dentro de sus territorios. Ya no les voy a leer los datos de eso, porque ya me están diciendo que ya. Por otro lado, encontramos que la violencia contra las mujeres, la trata de personas, el feminicidio, la migración, las personas desplazadas y desaparecidas son solo algunas de las temáticas que hoy ponen en riesgo a mujeres periodistas y defensoras. Temáticas que claramente están planteando una deconstrucción del orden social de género. Periodistas y defensoras que cuestionan la violencia dirigida a las mujeres por el solo hecho de serlo, que documentan esas diversas formas de vulnerabilidad, describen las estructuras de donde surgen estos fenómenos sociales y culturales, y en su caso defienden y acompañan a las víctimas de estos delitos. Como lo comentamos en un inicio, nos encontramos en un contexto de violencia sistemática y estructural a lo largo y ancho de nuestro territorio. Encontramos que hoy en día es casi imposible informar, documentar, analizar, describir e interpretar estos fenómenos sociales que existen en nuestro país.
se considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo, y yo diría también la defensa de los derechos humanos. Fenómenos sociales y culturales, los arriba mencionados, están vinculados a regiones, territorios y lugares específicos con sistemas culturales, también específicos que la mayoría de las veces se consideran lugares de altos índices de machismo, discriminación, violencia, a consecuencia de las estructuras delincuenciales y violencia de género. En este contexto geográfico, político, económico y cultural es donde las mujeres y los hombres buscan ejercer su libertad de expresión, ya sea individual o colectivamente. Todavía me falta, pero ya termino y… ¿Sí? Dice, trabajo periodístico y defensa de derechos con perspectiva de género en contextos de violencia. Las mujeres periodistas y defensoras son disidentes de los mandatos de género, son mujeres que salieron del espacio privado para mostrarse y para fijar una postura crítica ante los sistemas culturales que promueven las desigualdades y la violencia contra las mujeres y las niñas. Plantean diariamente a través de su labor, ya sea periodística o bien a través de la defensa, la organización y la promoción de los derechos, que no debemos normalizar y hacer cotidianos estos fenómenos culturales que surgen de estos contextos violentos. Como periodista o defensora tiene que hacer trabajo de campo en estos contextos para poder mirar la realidad, para narrar, para describir, para conocer al otro u otra que está en el territorio violento, en la zona silenciada, en el estado donde se calla la verdad, en las calles que si son peligrosas para cualquier persona que camine en ellas, lo son más para si eres mujer. Aún lo son más en donde se hace la nota, el periodismo de investigación, en donde se hace la reunión para defender la tierra, el aire, el agua, o bien para dar un taller para mujeres que viven violencia. También en estos contextos se hace el trabajo de campo para escribir la siguiente investigación, ya sea de periodismo, de investigación o bien académica. Ejercer la libertad de expresión en estos espacios para las mujeres y también para los hombres es de alto riesgo, pero para las mujeres lo es más, porque en ese orden social de género, a través del sistema sexo-género, las mujeres deben de cuidar el bien común de su familia, la comunidad, el pueblo, la colectividad y las instituciones. Una pensadora y socióloga, Franca Basaglia, que a mí me sigue pareciendo todavía actual y muy pertinente, plantea que las mujeres somos educadas en un sistema donde se nos enseña a ser de otros y para otros. Y cuando esto no es así, el sistema agrede, violenta u oprime a las mujeres. Generalmente lo hace desde la violencia de género, que va de lo familiar, lo sexual, lo físico, lo económico, lo psicológico, y en este último escalón con la violencia feminicida. Ser de otros y para los otros es la premisa patriarcal que valida la violencia estructural y sistemática hacia quienes rompen o quieren deconstruir el orden social de género, quienes a través de su labor buscan transformar la realidad de las mujeres y de sí mismas. Muchas veces ver a las mujeres ejerciendo sus derechos se interpreta como una agresión subjetiva a estas estructuras tradicionales de ser mujer. Quizá actualmente en muchos sectores encontremos que hay una educación con perspectiva de género, pero en los contextos antes descritos, donde estas personas hacen periodismo y hacen defensa, el machismo, la misoginia, la discriminación y las violencias siguen permeando a las instituciones gubernamentales, a la sociedad civil, a las instituciones privadas, a las estructuras delincuenciales y desgraciadamente también a las relaciones más íntimas de las mujeres periodistas y defensoras, a su familia, muchas veces a sus parejas. La perspectiva de género busca ser la plataforma que afiance este cambio de estructuras, que permita a mujeres y hombres resignificar individual y colectivamente las violencias, los contextos, los sistemas culturales, las ideologías y los mandatos genéricos enmarcados en ese orden social de género. Analizar desde la perspectiva de género el periodismo y la defensa de los derechos nos permite ver con claridad que no es el mismo riesgo que vive una mujer periodista o defensora cuando está ejerciendo su labor, que su vida íntima y personal siempre será utilizada o bien para callarla o para vulnerarla y también para asesinarla a ella o a sus familias. Su familia estará en riesgo solo por ser madre, su sexualidad será cuestionada y calificada, será responsable de lo que le pase a ella y a su familia o a sus amigos o a sus colegas. Con esto no digo que los hombres periodistas o defensores no estén en riesgo, también lo están, pero quienes agreden a las mujeres periodistas y defensoras
también tienen ese sesgo de género, y ese sesgo de género machista y patriarcal y misógino. Requerimos visibilizar las diferencias en el riesgo para hacer periodismo, activismo, investigación o defensa cuando se es mujer, porque no solo estaremos respondiendo a recomendaciones internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, también estaremos cambiando un orden social que violenta y discrimina y muchas veces asesina por el solo hecho de ejercer el derecho a tener derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Realmente creo que es un proyecto que vale la pena que saliendo nos introduzcamos así a navegar por la red y conocerlo a profundidad, pero sobre todo enfatizar justo la necesidad de la perspectiva de género en el estudio y justo complementando lo que decía la maestra Aimé, ¿no? En esa necesidad de generar más datos, pero que estos datos se hagan desde la perspectiva de género y cómo pues uno afecta el daño en sí mismo, el riesgo, cómo se da la agresión también, que es muy importante, justo esta diferencia en que pues si quienes agreden tienen perspectiva de género machista, patriarcal, sabiendo que en un orden social como el que se tiene, pues para las mujeres son muy importantes las familias y los riesgos que esto genera, y entonces incluso hay una culpabilización, ¿no?, del por qué pasaste de lo privado a lo público, y por lo tanto vamos hacia directo a atacar justo esa cuestión para regresarlas nuevamente a lo privado, ¿no?, que es algo también importante en estas interpretaciones que hay que tomar en cuenta. Y bueno, pues continuamos al ratito. Acuérdense que son las preguntas, váyanlas anotando por favor, o no se les vaya a olvidar, a veces pasa eso. Y bueno, vamos a pasar con la maestra Luz Janet Vázquez González. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realizó sus estudios de pre y posgrado en Derecho, profesora investigadora en la Academia A de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido también profesora de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del Grupo de Investigación Filosofía, Derechos y Sociedad del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, integrante del Grupo de Investigación Documenta 19, Documenta desde abajo, con diversas instituciones y grupos de la sociedad civil como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIESAS, el TAM, la UACM y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros más. Y colabora con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ahora, en el servicio profesional, y es autora de la Guía de Elaboración de Contenidos en Derechos Humanos, publicada por esta misma comisión. Pues muchísimas gracias por estar aquí, maestra, y pues adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, y un honor compartir la mesa con mujeres tan brillantes y tan comprometidas en esta cuestión académica para ofrecer otros mundos y otras posibilidades a todas y a todos. En particular, la ponencia que presento está relacionada con las descripciones sobre lo que sucede o cuál es la realidad cuando se presenta defensa de los derechos de las propias mujeres en un contexto muy particular, las universidades. Pareciera que el ejercicio de los derechos, como el de manifestación, expresión de las ideas, no transita por ninguna censura en las universidades, ni públicas ni privadas, lo cual es falso. De esta manera encontramos o partimos para estas observaciones de las corrientes críticas del derecho a través de autores como Antonio Carlos Vollmer, Carlos Rivera Lugo, o corrientes críticas sobre los modelos de universidad visibles en Boaventura de Sousa Santos, o críticos de la enseñanza del derecho visibles, por ejemplo, en Duncan Kennedy. En estos se observan las universidades como centros de reproducción de las estructuras. Esto tiene relación con lo que se ha señalado en ponencias anteriores respecto a la violencia estructural.
Estas estructuras en las universidades tienen carácter, de acuerdo a la descripción de Boaventura de Sousa Santos, como mercantiles, coloniales y patriarcales, con el que el ejercicio de los derechos humanos en su interior se encuentra comprometido y en riesgo por la existencia de esta violencia estructural y la forma en la que se replica. En las estructuras del escenario nacional, que han sido señaladas por las ponencias que me antecedieron, vemos que las características de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que han sido además reconocidas en marcos jurídicos tanto internacionales como de nuestro país y en particular de nuestra ciudad también, requieren, esta es una de las hipótesis, la deconstrucción de la concepción y estructura del sistema jurídico que hasta el momento solo ha funcionado como instrumento a los intereses de sometimiento por medio de la violación a derechos fundamentales, también denominados derechos humanos. La libertad de expresión como parte de estos derechos que se encuentran regulados, pero que en nuestra percepción social de realidad no los encontramos materializados, permite develar problemas sociales. Este es un derecho fundamental por ello, porque nos permite mirar, observar y percatarnos de los problemas sociales que a su vez son la información o se convierten en información y conocimiento indispensable para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en distintos ámbitos de toda nuestra sociedad. En particular podemos ver los casos de violencias de género. La libertad de expresión consagrada, particularmente en el artículo 6º constitucional, ha sido una estrategia eficaz para la denuncia pública. Es decir, este derecho no solo es formal, sino todos los días se puede ejercer a través de la denuncia pública que en distintos aspectos, territorios, situaciones nos muestran que las autoridades han sido omisas o negligentes en las formas de atención a distintos tipos de problemas. Así pues, se toman los significados de libertad de expresión, manifestación de las ideas, así como el acceso a la información, así como la defensa de los derechos humanos en los sentidos que han sido expresados por las ponencias anteriores y por cuestiones de tiempo las tomo literales. En el caso de las universidades en lo particular, encontramos ya antecedentes de recomendaciones. Por ejemplo, el caso de la UNAM, en su recomendación 45 del 2013, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos hace evidente el problema de la violencia sexual. Muestra igualmente o da cuenta de la ineficacia por acción o por omisión del actuar de las autoridades universitarias. Resalta igualmente la existencia de un fuero universitario. Esta se reconoce como regla no escrita que facilita la impunidad. En la actualidad, esta recomendación, recuerdo, es del 2013, o repito, en la actualidad esta situación, 2018, continúa. Aunque los actos de violencia existen, en la comunidad existe también la obligación de preservarse en confidencialidad para evitar el prestigio de nuestra universidad. Es decir, cito literal lo que se responde: no se debe atacar a nuestra casa de estudios.
Esta es la idea que escuchamos de manera frecuente al respecto. Sin embargo, otra idea que impera en distintas universidades públicas es el que la autonomía otorgada en el caso de la UNAM en 1929 constituye un fuero que, lejos de su significado original sobre autogobierno y libertad de cátedra, entre otros, en armonía con libertades y derechos fundamentales, en la actualidad constituye un impedimento para la observación o para la intervención de las autoridades externas, tanto de carácter local como nacional, que son competentes para investigar y sancionar violaciones a derechos humanos dentro de los espacios autonómicos como las universidades. También se argumenta la necesidad de esperar por esta autonomía a que los órganos legislativos cumplan los tiempos que los procesos de esta competencia les implican para contar con instrumentos normativos de carácter sustantivo o adjetivos para resolver distintas problemáticas, en particular las violencias y la violencia de género. Con esto queremos decir que cuando se ejerce la autonomía, existe esta obligación de autogobierno y serán los propios órganos de las universidades quienes otorguen las reglas para investigar y sancionar, en su caso, conductas violentas. De tal manera que tenemos que esperar a que en los órganos legislativos, que normalmente son de carácter político, se pongan de acuerdo para poder decidir cuáles son las distintas etapas que hay que seguirse y, en el caso muy cuestionado, las reglas procesales que hay que seguir sobre incluso el estatus de las pruebas. ¿Cuáles serán las pruebas que se deben de exhibir y tomar como tal, darle validez, y cuáles no? ¿Ok? Así pues, vemos que en algunos estudios realizados, por ejemplo, citamos solo uno, Ángeles Magdaleno, sobre la violencia sexual contra mujeres en universidades, publicado en el 2016, compara este fuero universitario con el eclesiástico, ya que su objetivo es la legalización de privilegios procesales para sus integrantes. En el caso en particular donde se sitúa la mayor parte de la descripción de las formas de agresiones, violencias y sobre todo violencias contra las mujeres y quienes defendemos a otras mujeres de violencia, es el espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La UACM es una institución muy joven, surge el 26 de abril del 2001 por el gobierno del Distrito Federal. Obtiene su autonomía en diciembre del 2004. Sin embargo, en la medida en que su proyecto educativo fue madurando, también se acentuaron las manifestaciones de violencia en distintas direcciones, entre estudiantes, de docentes a estudiantes, entre trabajadores, trabajadoras, entre docentes, de estudiantes a docentes y en menor medida de estudiantes a docentes, pero también se incluyen violencias externas al plantel. Las expresiones de la violencia han sido verbales, emocionales, físicas, acoso, hostigamiento sexual y violencia a través de las redes sociales. Violaciones a la violaciones como tal, como delito, privación de la libertad, y tenemos casos documentados, por supuesto, de feminicidios. Hay una forma intersectada, es decir, patriarcal, racista, clasista y heteronormativa, pero por lo cual nos referiremos a las violencias en términos generales y no a la violencia, pues se entiende que se trata de un fenómeno complejo, multidireccional, multifactorial, interseccional y situado. Esta problemática y este panorama ha sido motivo de distintas investigaciones,
Por ejemplo, la mayor parte de las defensoras en este caso hemos sido mujeres. Hemos creado grupos para acompañar a víctimas, sobre todo de violencia física y violencia sexual, entre integrantes de la comunidad o por integrantes de la comunidad en contextos externos a la universidad. Por citar algunos ejemplos, el caso de Círculo de Estudios de Género es en el que nos basamos para hacer todas las observaciones, ya que ha documentado tanto el número de violencias y violencias sexuales contra la mujer como la forma de actuación de las autoridades en cada situación, destacando sobre todo lo que el propio Círculo de Género refiere sobre la situación actual. Actualmente la respuesta de nuestros órganos de gobierno se sigue centrando en señalar que la ausencia de un marco normativo impide atender los casos de violencia. Efectivamente, la ausencia de un marco normativo que estos órganos en sus diferentes administraciones se han encargado de ignorar, minimizar, dilatar o avanzar tibiamente. Lo más grave, el actual Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, a través de la Comisión de Organización y Mediación, utilizan políticamente el espacio para favorecer la reinstalación de profesores señalados como agresores, reforzando así la cultura de la impunidad ante las violencias. Es importante señalar que la omisión e indiferencia que han mostrado los órganos de gobierno en sus diferentes administraciones ante las violencias no han sido generalizadas. Sin embargo, su actuar depende de la buena voluntad o del compromiso ético que asuman de manera personal sus integrantes, y no porque institucionalmente se considere la necesidad de contar con una política institucional encargada de atender dicha problemática. Dicho lo anterior, continúa esta investigación, es importante reiterar que la lucha en contra de las violencias en la UACM ha corrido a cargo de profesoras, estudiantes y trabajadoras administrativas, no de sus órganos de gobierno. Otras compañeras han realizado propuestas de protocolos para la atención de la violencia y violencia de género. Muchas se han unido en acciones de protesta o incluso acciones de búsqueda de recursos para atender las necesidades de las víctimas y de sus familias. Lo más valioso con lo que contamos es con nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. La política institucional presentada de manera oficial este 8 de marzo ante medios de comunicación por las autoridades universitarias solo se centra en detallar un marco jurídico de derechos de las mujeres sin que a la fecha se haya implementado acciones tendientes al cumplimiento de obligaciones que tanto el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, así como distintas legislaciones, insisto, atribuye absolutamente a todas las autoridades. Esta carencia de legislación, esta carencia de instancias integradas por personas expertas, esta carencia de políticas de difusión de los conocimientos generados por la propia universidad es el escenario en el que defensoras y, por fortuna, también defensores de derechos humanos y en particular de derechos de las mujeres han permitido generar resistencias alternas que permiten los ejercicios de los derechos. Igualmente que como ocurre con periodistas y defensores de derechos humanos en otros contextos, en la UACM se ponen en marcha estrategias para limitación de los derechos. Por ejemplo, se utiliza la difamación y la exclusión para presionar a las víctimas a desistir de sus denuncias.
Se utiliza la desacreditación y criminalización de quienes denuncian las omisiones y complicidades por parte de las autoridades y responsables de atender, sancionar y prevenir la violencia y violencia contra la mujer. Las violencias y violencia contra la mujer, perdón. Se limita o impide el derecho de las víctimas a la verdad y al acceso a la información. Sí, las víctimas no tienen derecho a los expedientes. Se cometen actos de violencia física contra mujeres que abiertamente manifiestan su apoyo contra las víctimas, constituyéndose esas defensoras en víctimas a su vez. En la UACM, igual que en las universidades públicas y privadas y en todo nuestro país, es necesaria la y reconstrucción de un sistema jurídico capaz de generar procesos legales bajo un marco normativo que considere además no solo la dimensión normativa, sino la dimensión social y la valorativa del derecho, como en particular nos resalta la perspectiva de género. Se requiere el establecimiento de medidas concretas, adecuadas y efectivas que impliquen e impacten en la totalidad de las comunidades universitarias y en la sociedad en general. La existencia de garantías de facto, no solo de iure, son fundamentales para el ejercicio de los derechos y una deuda histórica, ética y sorora que debe guiar el trabajo académico, social y también el político. El ejercicio de las libertades de expresión y manifestación de las ideas dota de realidad a los estudios, a las estrategias, otorga sentido al conocimiento que debe ser el fundamento de las decisiones normativas y técnicas, así como el ejercicio de las atribuciones de las autoridades y los responsables. Gracias, comunidad, por regalarnos legitimidad. Muchísimas gracias, maestra Luz Janet, por otra esfera más de la violencia y justo de las violencias que realmente sí ha trascendido, incluso este año ha cobrado, y el año pasado también cobró bastante eco en temas de redes sociales también, ¿no? Que se dan a conocer esas cuestiones. Y bueno, es importante reconocer estas estructuras de las que estuvieron hablando las ponentes, ¿no? Finalmente habrá mujeres porque estamos educadas bajo esas estructuras, y habrá quienes evidentemente no las cuestionen. Y hay gente que jamás cuestiona el por qué está sujeta bajo toda esa estructura y te dice es lo que hay y así será siempre y moriré pobre y seré pobre y estaré bajo estas condiciones, ¿no? Las hay. Igual que hay mujeres que dicen, pues sí, eso es lo que quiero y está bien para mí. Y en este proceso, y justo hablo de proceso porque es un proceso de construcción y de construcción subjetiva, no solamente social, se sustenta en lo social y se apoya en lo social, porque obviamente no es lo mismo hacer esta deconstrucción sola que esta deconstrucción de forma colectiva, con compañeras, de forma sorora, incluso irte encontrando esas cuestiones. Pero si es una deconstrucción social, yo voy a decir una experiencia muy personal. Cuando yo estudié yo estudié un máster en género, en estudios interdisciplinarios de género, y fui escribiendo un poco mi experiencia, porque decía, tengo que sacar esto, aparte estaba en otro país, entonces también tenía un poco ese choque, obviamente, o sea, porque estoy deconstruyendo cosas y no sé hacia dónde construirlas en este momento. Entonces no es fácil, y no son procesos sencillos, requieres esas guías, esos referentes. No hay referentes de mujeres socialmente que nos lleven a buscar otras cuestiones cuando vemos en los medios de comunicación la objetivización de las mujeres, ¿no? Mujeres con ciertas formas físicas que son para servir, ¿no? De alguna forma, no como sujetas de derechos, como ciudadanas. Y entonces ante esa falta de referentes, pues yo normalizo el que las mujeres tengamos que vivir así.
el que tengamos que comportarnos de esa forma y que incluso me tenga que yo sujetar a esas condiciones y vea como incluso privilegios el que me mantengan y no sepa justo qué significa yo tener mis propios recursos y generar mis propios recursos, porque tuve toda una base social, familiar, que me decía que eso era lo mejor, ¿no? Y habrá quienes no estén dispuestas y que sea, porque además esa parte también es muy difícil de confrontar y enfrentarse a la familia, ¿no? A decir, ¿y cuándo los hijos? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo esto? ¿Y por qué no te comportas así? Y yo a mi mamá estudiando el máster de género que me decía, ojalá te vuelvas menos feminista, ¿no? Y entonces le decía, creo que no estás entendiendo a qué vine a estudiar. Y justo puedo decir que mi madre no es una mujer que tenía estereotipos marcados, pero estaba preocupada porque me estaba viendo muy, muy feminista, ¿no? Tenía miedo de que quemara los brasieres, no sé, tenía justo esas estructuras, porque vamos creándolas, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo difícil de decir, bueno, hay mujeres machistas, así, claro, porque a partir de eso se sustenta toda la estructura y esa violencia estructural, ¿no? Y creo que incluso el cuestionarlas es igualmente violento. Es justo no reconocer las realidades, el cómo se da ese machismo y el que también está obviamente sustentado en quienes están oprimidas. Pues quiero agradecerles a todas las personas que se quedaron, las que llegaron después también, y principalmente pues a las ponentes de parte obviamente de la cuarta visitadora general, la maestra María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, y de nuestro presidente, el doctor Luis Raúl González Pérez. Entonces les voy a entregar su constancia, así que a la doctora Aimé Vega Montiel. A la maestra Verónica Caporal. Y a la maestra Luz Janet Vázquez González. Muchísimas gracias. Estos temas, pues hay que seguirlos conversando, discutiendo, ¿no? Conociendo, intercambiando información y justo que no nos quedemos calladas. Muchas gracias.